Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Si todavía no nos conocen, somos Guille y Mari y desde hace ya 2 años vivimos viajando en nuestro motorhome. Hoy amigos les vamos a ofrecer un recorrido full day por la ciudad de Quito. Si recién se enganchan con nuestro canal, sepan que hace ya 3 meses que estamos recorriendo Ecuador. Entramos por el sur, por la zona de Huaquillas y recorrimos gran parte de este territorio. Nos faltaba conocer su capital, así que acá estamos, mapa en mano, vamos a tomarnos el micro turístico para recorrer el centro histórico y sus atractivos. Prepárense porque Quito nos promete muchas cosas. Tenemos 15 minutitos para que salga el bus y miren, nos vinimos a comprar un cafecito a este lugar que te lo muelen en el momento. Mira, está acá como la pecera del café, además, te lo muelen y es lojano, que es la clave. Así que nos hace acordar ahí a... Si hay algo que hemos descubierto de Ecuador es que el café lojano está buenísimo. Además, este cafecito lojano es en conmemoración de ahí de nuestro amigo Patricio de Loja, que fue nuestro anfitrión cuando anduvimos por esa ciudad y que tenemos grandes recuerdos con él. Y el ruido a papel que escuchaban mientras yo hablaba era Mari que se estaba comiendo una... ¿Qué te estás comiendo? Un sándwich vegetariano que está, pero espectacular. Ahí entendieron el ruido a papel. Y como ustedes ya saben, es costumbre que cada vez que venimos a una gran ciudad tratamos de visitarlo en algún micro turístico. En este caso vamos a ir en Quito Tourbus, que es el micro de doble piso que nos hace el servicio de hop on, hop off, el famoso que te da la posibilidad de poder bajarte, recorrer los lugares por tu cuenta, pero a su vez con un guía que te va orientando y contando de los lugares que vamos visitando. Amigos, arrancamos nuestro recorrido. Nuestro recorrido arranca en el Parque La Carolina, es uno de los parques más conocidos acá de Quito. Además va a ser un lugar de encuentro muy importante porque ahí vamos a hacer nuestra juntada viajera con los amigos de Quito. Pero bueno, eso te lo mostraremos más adelante. En principio arrancamos de acá. Mirá qué canchero, cómo te sirven el café, en una botellita. En una botellita. De tomarte el micrito es que no te importa el atasco del tránsito, así que vas mirando para un lado, para el otro y ni te enterás. Pero mirá el tráfico que hay en plena ciudad, ¿no? Y nos contaba la guía que este barrio El Mariscal era una zona en las afueras del centro de la ciudad. Muchas de las familias aristócratas lo tenían como casa de veraneo, casa de fin de semana, pero la particularidad de su arquitectura es que como estas familias tenían mucho dinero y podían viajar al mundo, traían ideas de arquitectura de otros lugares y por eso la variedad en los diseños. Avanzamos a la próxima parada que Ahí tenemos los cerros Los Pichincha, que están al oeste. Mari te los está señalando y te está desenfocando. Ahí te enfocó. Esos son los cerros Pichincha, que están al oeste de la ciudad. Me encantan cuando las ciudades tienen estos entornos naturales que te sacan un poco del urbanismo, ¿no? Es como que uno mira para acá, hay edificios, pero después mirás para allá y tenés todo ese paisaje verde. Es espectacular. Amigos, estamos en Quito, estamos en Ecuador, estamos en la mitad del mundo, son las 11 de la mañana, no sabes cómo pega el sol. Terrible. Infaltable a un circuito de estas características traerte gorro y protector solar porque mirá que a mí me gusta el sol pero pega fuerte. Y agua.
nuestra primer bajada, o sea, nuestra primer parada, si bien el micro ya hizo 2, es acá en la Basílica. En la Basílica. En la parada de la Basílica, por lo cual tenemos esta gran basílica que está atrás nuestro, que ahora te vamos a contar un poco más de historia, seguramente en off, para que podamos ser precisos. Es preciosa y una de las características que tiene es que además de las típicas gárgolas que tienen la mayoría de las iglesias, estas tienen animales de las 4 regiones de Ecuador. Hay tortugas, caimanes, monos, saliendo de las ventanas. La verdad que muy original al menos, y llama mucho la atención. Y ya estamos adentro de la basílica. La verdad es que la construcción es preciosa, tiene un grado de detalle impresionante y como les habíamos anticipado, ahí en las gárgolas aparecen un montón de animales propios de acá de Ecuador. Se pueden observar tapires, monos, cocodrilos. La verdad es que es muy bonita la construcción. Tiene todo un patio interno por el que se puede pasear. El ingreso es de $2 por persona. Y bueno, se puede acceder no solamente al interior de la basílica, sino al exterior, que para mí es lo más bonito. Realmente el paisaje que se forma acá con esta arquitectura es precioso. Nos vamos caminando para lo que es ya el casco histórico, que estamos, a partir de la basílica empieza toda esa zona, así que vamos a ir recorriendo un poquito las callecitas a pie para ver con qué nos vamos encontrando. Recuerden que el casco histórico de Quito es considerado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, así que bueno, seguramente va a tener un montón de construcciones y cosas maravillosas para ver. Esperemos que sí. Señora, señor, ¿usted se pensaba que el camioncito pasaba solo en el conurbano bonaerense? Pues no, en todas las ciudades latinoamericanas la ciudad de Quito también pasa. También. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, Llegamos a la Plaza Grande. Llegamos a la Plaza Grande de Quito. La arquitectura que nos rodea es increíble, es alucinante ver todas las construcciones. Como toda plaza central, tiene a sus alrededores las principales instituciones acá de la ciudad. Así que bueno, vamos a dar una vueltita para descubrirla. Resulta súper interesante venir a las plazas así de las grandes ciudades porque uno puede como respirar el folclore y el ritmo, ¿no? Recién veíamos a unos viejitos todos vestidos con traje, súper paquetes, mirando, bueno, cómo la gente pasa en su lugar de encuentro. Vemos a los vendedores ambulantes, bueno, no sé, un montón de personajes que pululan. Típico movimiento de plaza central de una ciudad. Exactamente.
kept on looking, but everyone's such a bore. Out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whiskey neat. The lights were dimmed as our eyes met and you saw me. And forevermore, I like to share that vintage dream. And forevermore, we're living in that vintage dream. Y lo que podemos observar desde esta callecita ya es la Virgen del Panecillo. Se asoma allá a lo lejos. Miren, allá arriba. Hacia ahí vamos a seguir nuestro recorrido. Es uno de los puntos clásicos que tiene el casco histórico de la ciudad, así que obvio no nos lo íbamos a perder. Yo te pediría, antes de ir al panecillo, comer un panecillo. A ver si podemos encontrar un panecillo para... Ya es la hora de almorzar, Y sí, tengo un hambre. no puede dejarlo pasar. Algo a favor para mi almuerzo es que Quito no tiene como un plato tradicional quiteño, ¿no? Y está el encebollado, No, pero no es tradicional de Quito. pero hay un encebollado quiteño me parece, ¿ah? Sepan, pará, ahora que acabamos de pasar acá al amigo que es saxofonista. Yo fantaseo con tocar un instrumento, soy un inútil para eso. Hace 3 años que tengo el ukelele y no puedo tocarlo, pero siempre me hubiese gustado poder tocar el saxofón. Y aprovechando nuestro paseo por Quito, entramos a una sombrerería. Es una Porque de yo las... me quedé con ganas del Panama Hat, obviamente. Exactamente, es una de las últimas sombrererías artesanales, nos contaba acá la familia López, que tiene tradición en hacer estos trabajos. Ellos diseñan y arman estos sombreros no solamente en lo que es paja toquilla, sino también en paño. Y nos han contado mucho respecto de la tradición que hay del sombrero Panamá. Hay algunos modelos del sombrero Panamá, los más finos de todos, que pueden llegar a tardar hasta 1 año en tejerse y que tienen un costo que puede rondar los $1000. Así que bueno, amigos, si ustedes se quieren comprar un sombrero de paja toquilla, de los más finos, ya saben la inversión que van a tener que realizar. Ya saben entonces que no me voy a terminar comprando un sombrero de paja toquilla, por lo menos no los de 1000. ¡Qué bárbaro! Podría comprarme Te uno dura más. toda la vida, ¿no? Pero, Sí, bueno, pero hay bueno. que invertir. ¿Cuál es la característica que tiene la variedad de estos sombreros de paja toquilla tan clásicos, el Panama Hat? Es que depende del grosor y del entramado que tenga el tejido del sombrero. Eso es lo que le va a dar la mayor o menor calidad al producto y el resultado final y lo que se tarde obviamente en hacerlo. Así que bueno, le agradecemos muchísimo a Andrea. Andrea está por acá, mirá. Sí, de Sombreros López, que realmente nos dio una explicación súper interesante de cómo es el armado de estos sombreros, su origen y bueno, su valor. ¿Y por qué y su su valor? valor, exactamente. Esta callecita que se llama Calle La Ronda es como un pasadizo y tiene muchos barcitos, así que acá vamos a encontrar algo para comer. Terminamos de almorzar, Guille está por el postre y para variar se largó a llover, amigos. Y no trajimos paraguas, nosotros también, No trajimos nada. sabiendo cómo es Quito, no trajimos paraguas. Así que bueno, vamos a empezar a meterle pata, a refugiarnos en algún lado porque todavía nos queda parte del circuito. Nos queda la Virgen del Panecillo pasada por agua. Se largó con todo. Estamos recalculando, ¿viste el rayo ese que cayó? Estamos recalculando si vamos para la Camio o esperamos un poco. Me parece que vamos a ir para la Camio. La lluvia nos terminó corriendo al final del centro de Quito.
abajo de la lluvia. Lo encontramos por suerte a Wilson con su taxi y acá estamos. Nos salvó porque en el casco histórico estaba diluviando y lo más llamativo de todo es que ahora estamos en otra zona de la ciudad, más cerca del Parque La Carolina, que es de donde salimos, y está sin una gota. Es impresionante, acá no llueve. No empezó a llover acá. Un misterio. Veníamos preocupados porque habíamos dejado algunos vidrios abiertos en la camio, pero bueno, terminaremos de hacer el recorrido que nos falta mañana para terminar de mostrarles esta gran ciudad. Buen día, Y por la magia de la televisión. Y para no romperles la continuidad del video que arrancamos ayer, nos vestimos igual, estamos igualitos. Es como si la lluvia no hubiese sucedido, como si no nos hubiésemos tenido que ir al motorhome. Hace en este momento el mismo día que hacía ayer en este momento. Exactamente. Así que vamos a terminar de hacer el recorrido de lo que nos faltaba. Sí, vamos a volvernos a tomar el micro de Quito Turbus. Así que, bueno, vamos a ver si esta vez sí llegamos a la Virgen del Panecillo para lograr disfrutar de la vista que nos va a ofrecer ese lugar y seguir recorriendo y descubriendo esta hermosa ciudad. Aprovechamos y estamos cruzando el Parque La Carolina y estas imágenes que te vamos mostrando son de ese lugar que es muy bonito. Para los de Argentina es como andar en un mini Palermo, ponele una cosa así, la verdad, muy lindo. Hermoso. Es Quito, en Quito se pueden vivir todas las estaciones en un ratito y otra vez se largó a llover. Vieron que arrancamos con el día espectacular, bueno, finalmente se largó a llover. Sí. Pusimos la cubierta, Los chicos de Quito Turibú la verdad están súper preparados y acá está la capota que nos protege de la lluvia. Igual vamos a ir hasta el Panecillo. Sí, vamos a ir a la Virgen del Panecillo, nos queda terminar el tour, así que no lo vamos a dejar inconcluso. Lluvia, no te tenemos miedo. Y este es uno de los principales motivos por los cuales queríamos llegar a esta famosa Virgen del Panecillo, porque miren lo que es esta vista increíble que tenemos. Que además salió el sol ahora y nos está pegando. Sí, nos está matando porque el sol acá pega realmente muy fuerte. Sepan, amigos, que estamos en el centro de la ciudad, el corazón de Quito. Desde acá se puede ver toda la inmensidad de la ciudad en sus puntos cardinales y bueno, y también apreciar todo lo que es el casco histórico con sus cúpulas, los edificios modernos. La verdad es que es fantástica la vista que se tiene desde acá. Yo no sé si se dieron cuenta lo afortunados que fuimos porque cayó un chaparrón en el medio del tour y ahora llegamos a la Virgen del Panecillo y la vista está súper despejada, amigos. Tuvimos el privilegio de ver a Quito recontra claro. Uno que resulta tan viajado ya a esta altura que cada vez que uno va a visitar un lugar le dicen, bueno, pero si vas a visitar Cusco, prepárate para la altura. Si vas a visitar La Paz, prepárate para la altura. Bueno, si vas a visitar Quito, prepárate para... Les decimos, si van a visitar Quito, tomen tecito de coca, hidrátense muy bien. No, capaz que no, pero nosotros nos está pegando mucho la altura. Acá estamos a 3.000 metros. No es tan alto para lo que venimos estando, pero... Nos detona, gente. No sé si es la combinación de factores, piltrafas. El sol que pega más directo, no sabemos qué es, pero no podemos pasar.
Amigos, vamos a dar por terminado nuestro recorrido, por lo menos con el City Tour por Quito. Nos quedan algunos lugarcitos para ver, que ya los iremos descubriendo. Sí, pero la verdad es que como pantallazo así de la ciudad nos encantó. Conocimos los principales atractivos. Obviamente nos quedan infinidad de rincones por conocer esta ciudad, pero bueno, nos encanta llevarnos así como una big picture, como una gran foto del lugar, y la verdad es que estuvo muy linda y muy interesante la experiencia. Para variar, nos vamos a ir a comer porque se hizo el mediodía y tenemos hambre. Obvio. Amigos, ¿vieron que pensamos que había terminado nuestro recorrido por Quito? Pues no, porque vieron que tenemos acá grandes amigos. Cris y Javi nos han traído a un lugar que se llama La Floresta, porque saben que nos gustan las achuras, las tripas, como le dicen acá. Así que mirá lo que es, este es el paraíso de las tripas. Yo les quiero sumar algo, es lunes, no es fin de semana, y las tripas están a pleno. A pleno. Acá está nuestra anfitriona, que es Cris. Bueno, Javi está estacionando el auto, vinimos sin el mamotreto y nos vamos a ir allá enfrente. Papas, la tripa, meloco, habas y choclo. Eso tiene. Y si quieres ponerte Criollita, que no puede faltar. un poquito y el ají. Vamos a hacer una tanda de degustación porque hay muchos lugarcitos y muchos nos gustaron. Así que vamos a arrancar por este y después te cuento. Nos conseguimos mesita, así que ahora sí no nos vamos más de la floresta. Con la tripa. Acá apareció Javi, el otro que nos trajo a este lugar impresionante. Tengo que salir de aquí, aunque sea un paraíso, el pueblo donde nací. Ahora es solo para ricos, ¿qué han de decir de mí? Mis abuelos enterrados, la playa donde nací. Ahora todo es privado, tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle, tengo que salir de aquí. No hace falta un abanico, chicos. Acá directamente con el turbo. Esta Javi. es la famosa empanada de viento. Javi fanático de la empanada de viento. Es como una torta frita, tiene apenas un poquito de queso adentro y mucho aire. Así que por eso le dicen empanada de viento, pero tiene un sabor, la masa es espectacular. La verdad, nos vamos a ir de acá dándonos una paneta. Bien tostadita, macero. ¿Cuánto se le debe? Bueno, madre, ¿por qué tan caro? Porque así cuesta la materia prima. Le pagué a un coyote y también me fue muy mal. Hablaba con mis hermanos, pues tengo que aguantar. En la maquila 2 años, ya me quiero. Esto está buenísimo. Les juro que el sabor asado me hizo acordar al asado argentino y es un déjà vu hermoso. Está exquisita. Muy recomendable venir acá. ¿Cómo no teníamos este dato antes? Es que aparte esto es muy local, o sea, no es gente de acá. Está buenísima. Yo creo que ahora sí nos podemos despedir de Quito de una manera mucho Digna. más digna de la que Muy entramos digna. incluso. Así que hemos Riquísimo. conocido la parte más rica, me animo a decir, de Quito. Por lo menos para nosotros. Riquísima, nos encantó, disfrutamos un montón de esta cena, del folclore acá, del fuego quiteño. Así que bueno, amigos, vamos a seguir el recorrido con los amigos que nos van a llevar a dar una vueltita más. Pero la Pero verdad para es mí que el tema está cerrado acá. hermoso. Chao.